Doctor Zapata, ¿puede acreditarse, por favor? Sí, doctor, cómo no. Buenos días, señor juez supremo. Buenos días, doctor Fidel Rojas y demás presentes. Luis Felipe Zapata González, fiscal de la Segunda Fiscalía especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos y demás datos ya consignados en audiencias anteriores. Gracias. Gracias. Doctor Rojas, por favor, ¿puede acreditarse? Muy buenos días, señor magistrado. Buenos días con el señor Luis Felipe Zapata, con el personal del juzgado, Fidel Segundo Rojas Vargas, abogado del ciudadano Alberto Rosel Alvarado, con mis datos ya señalados en anterior audiencia. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Por la Procuraduría? No. Se encuentra su patrocinado. ¿Puede acreditarse, señor Rosel? Buenos días, señor juez supremo. Buenos días, señor fiscal. Buenos días, doctor Fidel Rojas. Alberto Rosel Alvarado, con DNI 076052285. Gracias, señor. Gracias. Para el día de hoy, quedamos en que se resuelve el sobreseimiento formulado por la defensa. Voy a proceder a la lectura de la resolución. Auto que resuelve sobreseimiento, resolución número 11, Lima, 8 de septiembre del 2025. Auto visto y oídos. La solicitud de sobreseimiento formulada por la defensa del acusado Alberto Orlando Rosel Alvarado y el debate de la sesión 7. Considerando, la defensa del acusado Rosel Alvarado solicitó el sobreseimiento de la causa al amparo del artículo 344, inciso 2, literal D del Código Procesal Penal. Argumentos de las partes en audiencia. Durante la audiencia preliminar de control de acusación, sesión 7 del 28 de agosto del 25, se debatió el sobreseimiento expuesto por la defensa del acusado Rosel Alvarado, abogado Fidel Rojas Vargas, interviniendo el fiscal adjunto supremo, doctor Luis Felipe Zapata González, de la Segunda Fiscalía Suprema. Argumentos de la defensa del señor Rosel Alvarado. Solicitó sobreseimiento de conformidad con el artículo 344, numeral 2, literal D del Código Procesal Penal, porque no existe razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación y no existen elementos de convicción suficientes para solicitar fundadamente el enjuiciamiento del imputado por el delito de enriquecimiento ilícito que se atribuye a su patrocinado, que es uno de resultado, infracción de deber y requiere de un funcionario en ejercicio de funciones. Añadió que no existe elementos de convicción suficientes. No basta con las resoluciones que indiquen el nombramiento del fiscal, pues se requiere además la existencia de razones de base que justifiquen lo que se afirma. Indicó que en este caso existen solo dos elementos de convicción referidos al desbalance patrimonial y los demás, como la resolución de la Fiscalía de la Nación 1339, que da por concluida la designación de su patrocinado como fiscal. La resolución de la Fiscalía 1434 de 12 de junio del 12, la resolución de Fiscalía 3354-2012, que proclama como presidente de la Junta de Fiscales a Rosel Alvarado, son impertinentes porque son hechos no negados. Lo que se cuestiona es que siendo funcionario entre los años 2020 y 2021 tuvo desbalance, por lo que existe una serie de elementos de convicción que no están relacionados al hecho que imputa la Fiscalía. Refirió que el informe pericial contable financiero 151-2022 concluye que hubo un incremento patrimonial no justificado por el monto de 276,000 soles, correspondiente al año 2020, y la suma de 8,000 soles, correspondiente al año 2021, es el elemento de convicción, y el otro es el número 13, que es la ampliación del informe pericial contable financiero 1-2024 por los hallazgos de procedencia desconocida, que tampoco constituye un elemento de convicción referido al desbalance patrimonial del 2021. Estos dos elementos de convicción no acreditan el abuso de cargo. Señaló que el oficio 525-2021 de 16 de septiembre del 21, emitido por la Oficina de Remuneraciones, acredita que su patrocinado no ejercía función fiscal desde diciembre del 19 hasta abril del 21, dato sustancial para la ratio decidendi del sobreseimiento solicitado, y por el periodo de diciembre de 2019 a agosto 20, solo percibía 80% de su haber básico. Y ese es el cuestionamiento porque no se cumplen los estándares de suficiencia y de fundabilidad del requerimiento acusatorio de los elementos de convicción. Observó que la probabilidad prevalente es un estándar de prueba que se aplica por debajo del criterio de certeza, por debajo de la duda razonable.
La probabilidad debe ser más del 90 o 95% que la persona sea presunto responsable del hecho. Con los elementos de convicción que dispone la Fiscalía, la probabilidad preponderante es un criterio estadístico que suple las incógnitas del estándar de la duda razonable. De los elementos de convicción están conectados con grado de probabilidad prevalente a determinar que su patrocinado sobre el hecho histórico debe tener un nivel de alta probabilidad para determinar que su patrocinado ejerció el cargo el 2020-2021. Son básicamente informes periciales. La probabilidad de determinar que el incremento patrimonial de 276.000 soles estuvo vinculado al abuso del cargo entre el 2020 y 2021, cuando fue funcionario público, y por lo tanto podían hacerse a través de comportamientos abusivos, entonces la Fiscalía no tiene elementos de convicción suficientes desde la perspectiva de la defensa para llevar este caso a juzgamiento. El informe es de inconsistencia, de omisiones, no fueron tomadas en cuenta y se refirió a temas de inmuebles, no temas relacionados por la defensa, lo cual no se debe tomar en cuenta en la resolución de esta solicitud, por lo que solicitó se declare fundado el sobreseimiento planteado. Argumentos de Fiscalía. Refirió que conforme lo señalado por la defensa, el periodo es de 2013 al 2021, el que se pretende llevar a juicio al acusado José Alvarado con dos elementos de convicción. Refirió la defensa que el informe pericial 151-2022 y su ampliación omitió considerar que el desbalance patrimonial se dio cuando no ejercía funciones. Precisó que existe sospecha suficiente conforme a los elementos de convicción y medios probatorios acompañados que generan una probabilidad de condena. De acuerdo con lo señalado en la sentencia plenaria 1-2017, fundamento jurídico 23 del acuerdo plenario 7-2023 sobre el sobreseimiento y casación 1975-2022-1, donde se decantó por considerar que el estándar de prueba para la acusación fiscal es el de probabilidad preponderante o prevaleciente de la sospecha suficiente que permite la acusación y autoriza dictar el acto de enjuiciamiento, de la mayor probabilidad de la realidad del delito y de la intervención delictiva del imputado. Y el estándar de sospecha suficiente se presenta cuando desde una evaluación provisoria del hecho, la condena del imputado resultaría probable o previsible por existir razones para estimar que se verificará o sucederá y es más factible, y consiste en que los elementos de investigación sustentan la hipótesis acusatoria por encima de otras hipótesis alternativas. Añadió que en la casación 770-2016 la libertad se estableció como doctrina jurisprudencial relacionada con la naturaleza jurídica de los elementos de convicción y su suficiencia en la acusación fiscal no se puede sobreseer en etapa intermedia. Y cuando hay elementos de convicción que genera duda de la comisión del delito o en la responsabilidad penal del imputado, exige el esclarecimiento en el juicio oral. Respecto al cuestionamiento de la pericia, que se desconoce el sustento de la suma de dinero encontrada y no habría delito, sin embargo, conforme al acuerdo plenario 3-2016 respecto al delito de enriquecimiento ilícito, en el fundamento jurídico 3 se señala que no se exige determinar cuál o cuáles serían los actos o delitos funcionales que habría realizado el funcionario público por haber obtenido ese incremento patrimonial injustificado. Para la Fiscalía sí existen elementos de convicción suficientes para solicitar fundadamente el enjuiciamiento del acusado. Reiteró que su requerimiento acusatorio tiene elementos de convicción con informes periciales contables financieros, como el 152-2022 de 8 de junio del 22, ratificado con el informe 18 del 8 de julio del 22, y donde la defensa del acusado absolvió las observaciones formuladas por los peritos de parte, y se puede advertir objetivamente un incremento patrimonial no justificado correspondientes al año 2020 por 267.418.52 soles y 8.841 soles al año 2021, así como la ampliación del informe pericial contable 1-2024 del 7 de agosto del 24, respecto a los hallazgos de dinero encontrados en el acto de allanamiento. Registro de incautación, el 26 de noviembre del 19, establecen que existe desbalance patrimonial, lo que amerita se pase a la siguiente etapa. Solicitó se declare infundado el sobreseimiento. Argumentos tácticos y jurídicos. Los supuestos de la figura de sobreseimiento están regulados en el artículo 344 del Código Procesal Penal. Establece en qué casos procede el sobreseimiento. Conforme al acuerdo plenario 7-2023 del 28 de noviembre del 23, en su fundamento 17 señala que la doctrina reconoce que existen dos órdenes de presupuestos para dictar el acto de sobreseimiento, de derecho material y de derecho procesal. En cuanto a los presupuestos de derecho material, son 4 los presupuestos de este tipo que identifica la doctrina. Y aquí hago
una referencia a todo esto que señala el acuerdo plenario y voy a pasar al análisis del caso. Referente al sobreseimiento sustentado en el artículo 344, numeral 2, literal D del Código Procesal Penal, señalando sobre la inexistencia de elementos de convicción que puedan sustentar el delito imputado de enriquecimiento ilícito, porque no basta con el nombramiento de funcionario público, sino que además debe estar en funciones para realizar dicho acto. Asimismo, indicó que solo se tienen dos elementos de convicción que lo sustentan, que son básicamente dos informes periciales que señalan un incremento patrimonial no justificado, mas no señalan un delito en su desarrollo, por lo que no son elementos suficientes para solicitar fundadamente el enjuiciamiento de este proceso. Un minuto, por favor. Disculpen la interrupción, que hay una bulla. Referente al sobreseimiento sustentado en el artículo 344, numeral 2, literal D del Código Procesal Penal, señalando sobre la inexistencia de elementos de convicción que puedan sustentar el delito imputado de enriquecimiento ilícito, porque no basta con el nombramiento de funcionario público, sino que además debe estar en funciones para realizar dicho acto. Asimismo, indicó que solo se tienen dos elementos de convicción que lo sustentan, que son básicamente dos informes periciales que señalan un incremento patrimonial no justificado, mas no señalan un delito en su desarrollo de este proceso. La Fiscalía se opuso al pedido de la defensa, señalando que el requerimiento acusatorio cumple con los parámetros establecidos en la norma y que sí existen elementos objetivos del tipo que se atribuye al acusado, que se encuentran basados en los informes periciales 151-2022 y 1-2024. Asimismo, refiere que si bien no estuvo en funciones como fiscal superior en Lima Norte, lo cierto es que se acreditó con una resolución de la Fiscalía de la Nación que cesó en el cargo el 19 de abril del 21, por lo que nunca perdió su estatus como funcionario público y hubo un desbalance patrimonial en ese periodo. Sexto, al respecto, el sobreseimiento sustentado en el artículo 344, numeral 2, literal D del Código Procesal Penal, esto es, no existen elementos de convicción para solicitar fundadamente el enjuiciamiento del imputado y no existe razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación. En línea de análisis son argumentos referidos a la no responsabilidad y las observaciones de elementos de convicción que para la defensa no justifican el hecho delictivo que se le atribuye, porque son dos elementos de convicción que se refieren al desbalance patrimonial del acusado, no son suficientes para solicitar fundadamente el enjuiciamiento del proceso, porque incluso en sus conclusiones señalan un incremento patrimonial no justificado, mas no se señala un delito, y se trata de un delito de resultado, infracción del deber, y requiere que el funcionario se encuentre en función. Al respecto, el acuerdo plenario 7-2023 del 28 de noviembre del 23 sostiene que este supuesto haga referencia al caso en el que el hecho descrito en la disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria haya ocurrido, pero el fiscal tiene un problema de suficiencia probatoria necesaria para llevar a juicio con éxito Hola, ¿se escucha bien ahí? Porque parece que se perdió un minuto la conexión. Sí, doctor, se perdió la conexión un momento. Doctor Zapata. Sí, ya se le escucha nuevamente, doctor. El nombre que me está hablando. Me dice que dice que ya está ok. Agrega que para que opere esta causal de sobreseimiento no basta verificar la insuficiencia probatoria mencionada, sino que además es menester tener el conocimiento actual de que aun cuando fuese posible abrir una ventana. Sí, pero ahora se escucha, ¿no?
Hola. Ya, perfecto. Ello significa que el fiscal ha sido diligente en su labor de investigación, pese a lo cual no ha sido viable acumular elementos investigativos de cargo con suficiencia acreditativa de tal nivel que permita acusar a una persona. En el caso de autos, cabe precisar que al resolver una solicitud de sobreseimiento sustentada en el presente caso en el artículo 344, numeral 2, literal D del Código Procesal Penal, el juez de la etapa intermedia evalúa si el hecho tiene los elementos que lo sustentan o no son suficientes para acreditar la comisión del delito imputado. Así, el sobreseimiento se da por causa establecida en la ley y pone en tela de juicio la realidad del hecho imputado. Las causales establecidas por el Código Procesal Penal y conforme a las cuales cabe conceder un sobreseimiento, se permite con la presencia de cualquiera de ellas que el proceso penal fenezca antes de pasar. Un momento, por favor. Muchas gracias. Disculpen, pero se va la conexión acá, pero bueno. En el caso de autos, cabe precisar que al resolver una solicitud de sobreseimiento sustentada en el presente caso, en el artículo 344, numeral 2, literal D del Código Procesal Penal, el juez de la etapa intermedia evalúa si el hecho tiene los elementos que lo sustentan o no son suficientes para acreditar la comisión del delito imputado. Así, el sobreseimiento se da por causa establecida en la ley y pone en tela de juicio la realidad del hecho imputado. Las causales establecidas por el Código Procesal Penal y conforme a las cuales cabe conceder un sobreseimiento. Se permite, con la presencia de cualquiera de ellas, que el proceso penal fenezca antes de pasar a la etapa de juicio oral. Y son: el hecho objeto de la causa no se realizó o no puede atribuírsele al imputado, el hecho imputado no es típico o concurre en una causa de justificación, de inculpabilidad o de no punibilidad, la acción penal se ha extinguido y no existe razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación y no hay elementos de convicción suficientes para solicitar fundadamente el enjuiciamiento del imputado. En ese mismo sentido, la Corte Suprema de Justicia de la República sostiene que el rol del juez de la acusación, a diferencia del juez de juzgamiento, es verificar si la hipótesis de imputación que propone la Fiscalía reposa justificadamente en los elementos de convicción aportados, así como si supera el análisis de relación de justificación externa. En otras palabras, vale decir que no existe objeción amparada en la sana crítica razonada, principios y reglas, máximas de la experiencia, lo notorio y evidente. No corresponde al juez de etapa intermedia avisorar una definitiva o certera acreditación, no solo porque la prueba se forma únicamente tras el debate dialéctico contradictorio, sino porque hacerlo en definitiva ofende el principio de presunción de inocencia, salvo en caso de flagrancia, que se erige como regla de juicio hasta que pueda ser destruido en el plenario de juzgamiento o imponer su intangibilidad, debido a que los elementos ofrecidos como prueba, de lo contrario, no pudieron superar el estándar de eliminación de duda más allá de lo razonable. Cabe notar, a la luz de la sana crítica razonada, que la recurrida no ampara la fundabilidad del sobreseimiento y su derrotabilidad, porque el pedido fuese ilógico, contrario a la ciencia contrastable o las máximas de la experiencia, o atacar a lo notario evidente, sino en razones de valoración acreditativa que no le conciernen al juez de acusación. En el presente caso, los argumentos propuestos por la defensa del acusado Rosel Alvarado se centran fundamentalmente en razones de valoración acreditativa, dado que está cuestionando de manera enfática las conclusiones de las pericias ofrecidas como base de incriminación. Esto es, que los elementos de convicción no acreditan que el hecho haya sucedido y este no sea típico, es decir, no calcen lo enunciado del artículo
401 del Código Penal. Y ello no es así porque se tienen tanto las pericias de la Fiscalía que sustentan su hipótesis como la pericia de parte presentada por la defensa para debatir en la oportunidad correspondiente. En consecuencia, la solicitud de sobreseimiento presentada se declara infundada. Por los fundamentos expuestos, este Juzgado Supremo de la Corte Suprema de Justicia de la República resuelve declarar infundada la solicitud de sobreseimiento formulada por la defensa del acusado Alberto Orlando Rosell Alvarado en el proceso seguido en su contra por el presunto delito contra la administración pública, modalidad de enriquecimiento ilícito en agravio del Estado. Notificada en audiencia pública con su lectura integral, prosígase según el estado del proceso. Se ha declarado pues infundada la solicitud de sobreseimiento por las razones expuestas, considerando que los argumentos de la defensa son unos de cuestionar las pericias fundamentalmente que presenta la Fiscalía como medios de prueba, atendiendo también a que dentro del trabajo pericial la propia defensa presentó sus peritos y estos serán debatidos en la etapa correspondiente. Señor fiscal. Conforme, señor magistrado. Ya. Bueno, esta resolución de sobreseimiento que se ha declarado infundada no es impugnable, ¿no? Por lo que vamos a continuar con la parte siguiente, que serían los medios de prueba. ¿Ustedes han presentado testigos, doctor Zapata? Perdón, doctor González. Sí, Zapata González, doctor. Perdón, doctor Zapata, sí. Discúlpeme. Han presentado Sí, doctor. 3 testigos, ¿no? Así es. A ver, un ratito, por favor. Se me está... Doctor. Sí, doctor. 3 testigos tenemos acá. Ya, de los cuales me parece que también la defensa ha presentado 2 que son los mismos. ¿Así es, doctor Rojas? Por favor, voy a revisar. Se han presentado en relación a la Fiscalía y de la señorita Ángela es uno y de Mariela, sí, coinciden y 3 testigos coinciden, doctor. Los 3 testigos de la Fiscalía coinciden con los de la defensa. Así es, sí. Correcto. Entonces, vamos a escuchar los argumentos de la Fiscalía y luego le doy la palabra al doctor Rojas para los suyos, porque cada uno va a tener su propia línea de interrogatorio, ¿verdad? Correcto. Correcto. Ya. Doctor Zapata. Bien. Con respecto a los testigos que se ofrecen en el Ministerio Público, sería Ángela Giovanna Cabeza López, Mariela Yulisa García Salazar, María del Carmen Victoria Ruiz Hurtado. Con esto, la Fiscalía, pues, en cuanto a la pertinencia, las mismas resultan pertinentes porque con la misma se va a corroborar pues, los vínculos y las circunstancias en que conocieron al señor Alberto Orlando Rosell Alvarado, quienes participaban en las denominadas juntas, cuántas veces participaron y monto de las cuotas para la junta, ¿no? Esas 3 testimoniales ofrecidas, pues, son útiles, toda vez de que se va a acreditar pues que eran pocas las personas que participaban en las juntas que realizaba el hoy acusado, el señor Rosell Alvarado, y los montos pues que recaudados pues no guardarían relación con las altas sumas de dinero en dólares y solos encontrados e incautados al acusado en su despacho fiscal. Y estas 3 declaraciones pues son útiles porque se acreditará que eran pocas, pues no, que conforme lo mencionaba, pues que eran pocas las personas que realizaban en la Junta y eran poco el monto que se recaudaba. En sí, las 3 son conducentes. ¿Estas personas son funcionarios de la Fiscalía? ¿Son personal de la Fiscalía? En cuanto a María del Carmen Victoria Ruiz Hurtado, sí, en la actualidad es fiscal superior. Ángela Giovanna Cabeza López, sí tengo entendido que siguen elaborando para el Ministerio Público.
¿Y la señora García también? También, doctor. Ya, o sea, en esencia, las tres personas son personal vinculado a la fiscalía que trabajaban con el señor En algún momento, Rosell. todos trabajaron con el doctor Rosell, menos la doctora María del Carmen Victoria, que es fiscal superior, pero las tres han trabajado o trabajan en la fiscalía. Ya, la relación es que estas tres personas han tenido un vínculo y participaban en estas panderos, ¿no? Sí, conforme así lo mencionó en su declaración el doctor Rosell Ya, en su correcto. oportunidad. Ok, listo. Doctor Rojas. Gracias. La descripción que ha hecho el señor fiscal coincide con los hechos. Quizás el punto de diferencia está en el tema de que estas personas que eran servidores del Ministerio Público en su oportunidad van a dar cuenta de que parte del dinero incautado tiene que ver con este tipo de juntas de autoayuda que se estila realizar entre personas que mantienen cercanías de trabajo. De modo tal que en esa línea participamos del mismo medio probatorio, pero la diferencia está en que no es el tema de que sean pocas personas, sino el tema importante es de que estas juntas de autoayuda van a poder explicar la presencia de parte del dinero que fue incautado. Ya en el momento probatorio se determinará en qué monto, en qué parte representan el sustento de este dinero incautado. De modo tal que por ese lado no hay mayor objeción, doctor. Gracias, doctor. ¿Las tres personas han declarado? ¿Tienen las actas de declaraciones? Sí, doctor, tenemos las Ya. actas de declaraciones. Ok, entonces, atendiendo a la solicitud de la Fiscalía, de los testigos, las señoras Cabezas, García y Ruiz Hurtado, en su calidad de personal de la Fiscalía, en la que también laboró el señor Rosell Alvarado, y testigos que también coinciden en su solicitud con la defensa, este juzgado considera que sí resultan conducentes, toda vez que son testigos, son pertinentes porque estarían vinculadas a tratándose de un delito de enriquecimiento ilícito en el cual de por medio hay la discusión de sumas de dinero que habían sido declaradas en las pericias como no correspondientes al ejercicio de la función del acusado. Consideran ambas partes, tanto la Fiscalía como la defensa, que son útiles y necesarias para sus correspondientes posiciones o versiones, con lo cual se admiten a las señoras testigos Cabezas, García, Ruiz Hurtado, así como sus declaraciones ya formuladas y que también constan como documentos. Al momento de acreditar a los testigos y sus actas, también se admiten con las actas correspondientes para que sean utilizadas para las declaraciones y como ayudas en los contraexámenes. Luego hay peritos. Sí, doctor, tenemos peritos. El Ministerio Público ofreció como peritos al señor Richard Daniel Sánchez Solórzano, que en su cargo es perito contable del Ministerio Público. Asimismo se ha mencionado su documento de identidad, dirección, celular, correo. Igualmente al perito José Luis Delgado Ochoa, igualmente está plenamente identificado. En cuanto al señor Richard Daniel Sánchez, pues la pertinencia. Perdón, doctor Zapata, un minutito. Me dicen que también hay acá más testigos de la defensa. Doctor Rojas, ¿tienen más testigos ustedes? Sí, doctor. Sí. Entonces vamos a escuchar a los testigos suyos, por favor. Disculpe que se... Ya, gracias. Se trata del señor Luis Felipe Domínguez Córdoba y de la señora María Isabel Ariqueque. Las dos personas son testigos importantes para la defensa porque tienen que ver con la venta de una propiedad que estas dos personas tiene que ver con la venta de una propiedad que mi patrocinado realizó a estas dos personas, ¿no? Por un determinado precio, y producto del cual se originó un monto de dinero
que tiene relación con los hallazgos a los que se refiere la Fiscalía se habrían producido. Por lo tanto, en esta perspectiva, las declaraciones de estas personas van a ser importantes para seguirle la ruta al dinero incautado en las oficinas de mi patrocinado. De modo tal que tiene un nivel de pertinencia, es un dinero lícito y mantiene utilidad con el objeto de prueba, en este caso de la imputación por el delito de enriquecimiento ilícito. En las documentales están registrados el DNI, la dirección y el celular de estas personas, de modo tal que se los puede ubicar y están plenamente individualizados. Razón por la cual se solicita que sean admitidos como medios de prueba. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. ¿Y estas personas también han declarado, doctor Rojas? Tengo entendido, doctor, que sí han declarado. Hay declaraciones. Ok. Gracias. Sí, doctor Zapata. Con respecto a los mencionados testigos que suscriben el contrato que hace mención la defensa técnica, el Ministerio Público, teniendo una teoría contraria a la defensa, no se opone a estos ofrecimientos, estas declaraciones testimoniales. Ya. Gracias. Sí, señor Rosel. Me ha levantado la mano. Señor Rosel. Su micro. Sí, señor juez. ¿Me permite una licencia de poder conferenciar con mi defensa técnica? Unos segundos. Sí, claro que sí. ¿Pueden hablar por teléfono ustedes? Sí, sí. ¿Están juntos o ya? Ok. No, estamos Entonces, separados. Gracias. ya, entonces voy a cerrar un poquito, a suspender aquí. No, suspender no, sino a cerrar lo mío y cosas que ustedes puedan conferenciar. Ya, ¿De acuerdo? doctor, gracias. Ya. Perdón, doctor Rojas. Sí, doctor. Lo que pasa es que me dice el doctor, el doctor Alvarado Rosell, que en el tema de las pruebas de la defensa, usted podrá ver de que en los anexos de las pruebas de la defensa hay bastantes documentales, o por lo menos acompañamiento de la prueba documental. Y me dice el doctor de que en lo que concierne a las pruebas de la defensa, él desea hacer el sustento, pero que sea por favor en una próxima audiencia, de modo tal que en esta podríamos continuar con las pruebas documentales de la Fiscalía, los peritos y las pruebas documentales de la Fiscalía. Eso es, Correcto. doctor. Ya, pero estamos con los testigos, que hay algún tema con los testigos que usted está formulando, estas dos personas que están relacionadas y que la Fiscalía no se opone, que son dos personas que habrían participado en una operación de compra-venta de un inmueble con el señor Rosell. Sí, correcto, no hay inconveniente ahí, doctor. Ya, entonces estas personas también han declarado. Así es, sí. Ya. Entonces, sin oposición por parte de la Fiscalía, se admiten las declaraciones de los testigos presentados por la defensa. Un segundo, por favor. ¿Cómo está? Pero para poder leer. No importa, ponlo así, pero me puede leer. Son el señor Luis Felipe Domínguez Córdoba y la señora María Isabel Ariqueque, ¿no? ¿Así se apellida? Ariqueque, presentadas por la defensa del señor Rosell con sus respectivas declaraciones, quienes habrían participado en una operación de compra-venta de un inmueble y que sostiene la defensa estarían vinculadas con el dinero que fue encontrado en la diligencia de allanamiento a las oficinas del señor Rosell. Son admitidos tanto los testimonios como las correspondientes actas de estos testigos.
Con estos dos termina la defensa. Gracias. Vamos a peritos entonces. Respecto de las pericias, que veo que se ha opuesto a una pericia a la defensa, cuando se admiten las pericias, a los peritos, perdón, se admite con sus correspondientes informes, que son evidentes para que puedan ser debatidos en audiencia, así como toda la documentación, ¿no? Los recibos, sustentos de los distintos actos periciales que hayan realizado estos especialistas, estos peritos. ¿De acuerdo? Doctor De acuerdo, doctor. Doctor Zapata, ¿qué peritos son estos que usted ya había comenzado? Que son los señores Richard Daniel Sánchez Solórzano. La fiscalía pues lo sustenta en cuanto a la pertinencia. La declaración de este señor versará sobre el contenido, método y conclusiones del informe pericial contable financiero número 151-2022 de fecha 8 de junio del año 2022. Siendo útil pues la declaración de este señor perito, acreditará, de acuerdo a la tesis fiscal, el desbalance patrimonial del acusado correspondiente al año 2020 y 2021. Con respecto al señor José Luis Delgado Ochoa, igualmente, la declaración de este perito pues versará sobre contenido, método y conclusiones de la ampliación del informe pericial contable financiero 01-2024 de fecha 7 de agosto del 2024. Y la utilidad es pues que con esta declaración se acreditará el desbalance patrimonial del acusado con respecto a los hallazgos encontrados en la Tercera Fiscalía Superior Penal de Lima Norte a cargo del acusado, y consistente pues en la suma de 25.610 nuevos soles y 71.260 dólares americanos. Y conforme usted lo ha dicho, señor magistrado, también este Ministerio Público ofreció los informes periciales donde absuelve, ¿no?, las observaciones por parte de la defensa técnica. Gracias, doctor. ¿Qué números de ítems son los informes y los documentos que hayan utilizado los peritos para de una vez considerarlos al momento de la admisión? Y es que se admiten estos, A ver, porque hay una oposición. página 40 y, 40 de los De las documentales. de documentales. 42, doctor. Están en documentales en el informe acusatorio, en el requerimiento acusatorio 42. En la página 42 y en la documental 4. Sí, el 5. Luego, la 5. El 6. 6. El 7. 7. El 10, doctor, ¿son utilizados los peritos? Sí lo han utilizado, doctor. Sobre todo en la pericia 1-2024. Ya. El 10. Ya. El 10 está cuestionado, pues está opuesto a la defensa. También se ha opuesto al 7. Y también al 5. Ok. Ya. Bueno, entonces, vamos a escuchar la defensa que se ha opuesto al perito Sánchez Solórzano. Doctor Rojas. Gracias, doctor. La oposición y los cuestionamientos al informe pericial contable, y obviamente que tiene vinculación también con la declaración técnica de este perito, versan por el hecho de las imperfecciones del informe pericial contable, de modo tal que afectan el derecho de defensa. En primer lugar, por el hecho de que esta pericia no contiene el saldo inicial. Parte de la idea que un funcionario ingresa a la administración o está en un punto determinado de la administración sin ningún tipo de dinero. Y esa ausencia de saldo inicial pone de manifiesto de que hay cierta subjetivización en el informe pericial contable. Nadie, más aún si es un funcionario, carece de saldo inicial. Ese es un primer cuestionamiento a este informe pericial, por lo cual se lo objeta.
El segundo es de que no tomó en cuenta en su evaluación para determinar balance la venta del inmueble de un terreno ubicado en el lote 7, manzana G1, del Fondo Parcelación Zapallar Puente Piedra. Ese dato es importante también porque esto supuso para mi patrocinado una cierta e importante cantidad de dinero que no fue tomada en cuenta por el informe pericial 151-2022 para establecer los montos de ingresos de mi patrocinado. Por lo tanto, esa es una observación importante que desmerece el valor de este informe pericial. Lo cual pone de manifiesto que su utilidad está bastante disminuida. Esas son las observaciones y cuestionamientos que se hace a este informe pericial contable que presenta la Fiscalía como medio técnico de prueba. Habida cuenta que el informe pericial se constituye una prueba de suma importancia para determinar desbalance, la defensa considera de que deben tomarse en cuenta estos elementos al momento de valorar la utilidad de este informe pericial. Esas son las observaciones, señor magistrado. Gracias, doctor. Doctor Zapata. Gracias, doctor. Efectivamente, la defensa técnica, permítame, en cuanto al informe pericial, señala en síntesis que no es un medio de prueba útil, conforme lo acabamos de mencionar, y hace su sustento respectivo. Conforme podemos apreciar que no contiene, en cuanto que dice que no contiene saldo inicial, en el índice de este informe pericial contable aparece, ¿no?, en la página 35, hace mención al saldo inicial y de acuerdo a lo que el perito ha tenido para hacer su pronunciamiento en ese sentido. También hace mención en este peritaje, en el 151-2022, también hace mención a las pensiones del hermano del doctor Rosel Alvarado, mencionan al señor Walter, en la página 15. Igualmente, en la página 77 de este informe, que es materia de cuestionamiento, absuelve las observaciones conforme se puede apreciar. Entonces, para el Ministerio Público es un medio pertinente, conducente y donde pues se va a acreditar con ello el desbalance patrimonial. Ahora, con respecto al informe número 18, igualmente señala de que no es conducente ni útil para el Ministerio Público, pues conforme se puede apreciar en este informe número 18-2022, pues en el anexo 5, en la página 138, este informe hace pronunciamiento a las observaciones formuladas por el perito de parte al informe pericial. Por lo tanto, este documento sí es pertinente, útil y conducente. Igualmente, con respecto al informe número 03-2024, igualmente en la página 170 de este informe, pues se absuelve las observaciones realizadas por la defensa, donde pedía la defensa técnica que se pronuncie sobre periodos que ya habían sido realizados en el informe pericial 151-2022 y sin considerar que solo este informe pericial era para respecto únicamente con los hallazgos de dinero que fueron encontrados en su despacho fiscal. Por lo tanto, este documento sí cumple con las formalidades previstas en la norma procesal penal. Esto es pertinente, útil y conducente. Eso es todo, señor magistrado. Gracias, doctor Zapata. Doctor Rojas, ¿algo más que agregar? Bien, yo solamente me había referido al informe pericial contable financiero número 151-2022, esperando de que el señor fiscal haga las aclaraciones al respecto. No me había referido al resto de medios de prueba que consideramos también que son objeto de observaciones o cuestionamientos por parte de la defensa. Si usted revisa las páginas que ha señalado el señor fiscal,
Por ejemplo, la página 35, en cuanto al saldo inicial, el perito dice de que no se ha encontrado información en las cuentas de ahorro del investigado que muestren el saldo inicial. Ese es un dato que no tiene mayor sustento, lo que dice el señor perito, ¿no? Mi patrocinado era un fiscal que tenía ahorros en sus cuentas claramente evidenciadas, incluso en este informe pericial. La precisión que hace el señor perito debe ser tomada en cuenta con bastante criterio de objetividad. Es impracticable que no haya tenido depósitos de ahorros mi patrocinado en sus cuentas. Y los demás elementos también deben ser tomados en cuenta en esa línea de las observaciones que ha hecho la defensa. En relación al informe número 18-2022, es un informe simplemente ratificatorio de los peritos sobre el informe pericial contable 151-2022. Por lo tanto, sigue la misma suerte de este informe pericial contable. En relación al informe 3 del 2024, que en la cual los señores peritos se ratifican en los informes 01-2024, hay que tomar en cuenta que el informe 1-2024 solamente indica o hace ver de que existirían o que existen depósitos de procedencia no conocida, y la ratificación sobre la conclusión de que los depósitos de dinero, que digo, el dinero incautado en las oficinas de mi patrocinado constituirían dinero de procedencia no conocida. La defensa siempre ha dicho de que esto no tiene ningún mérito de pericia, de informe técnico pericial, porque eso no es objeto de un análisis de balance-desbalance, es simplemente una declaración. Por lo tanto, el informe número 3-2024 no tendría el valor de un informe pericial contable a nivel de ratificación. Es solamente una afirmación que no tiene esa entidad científica de constituir análisis documental de cuentas, de ingresos, de egresos, para determinar un desbalance. Y en relación a lo que acaba de decir la Fiscalía, la copia de los depósitos de dinero incautados en dólares y soles de fecha 27 de noviembre de 2019, que tiene que ver con el medio de prueba número 10. Este medio de prueba, la defensa lo considera impertinente porque no ha sido objeto de análisis técnico patrimonial. Es decir, no ha sido incluido en el procesamiento de datos que hacen los expertos, los testigos expertos, en este caso los peritos contables, a efecto de determinar la existencia de un desbalance patrimonial. Las sumas de dinero incautadas por sí solas, per se, no generan desbalance patrimonial si es que no han sido objeto de ese procesamiento técnico con las experticias de los peritos contables. Por lo tanto, la prueba número 10 no solamente la cuestionamos, sino que marcamos que es radicalmente impertinente para ser tomada en cuenta como parte de un desbalance. Esas son las observaciones que completo a efecto de que el Ministerio Público señale lo que corresponda, no obstante que lo hizo. Gracias, doctor. Gracias, doctor. ¿Algo más que agregar, doctor Zapata? Porque ahí se ha mencionado algunos argumentos respecto de los documentos, ¿no? En concreto, doctor, conforme vamos a escuchar la defensa técnica, lo que está pidiendo en realidad es un pronunciamiento, es el fondo del asunto. Está cuestionando sobre que no hay en cuanto a, ha mencionado lo respecto, dice que no contiene saldo inicial. Eso ya se verá cuando haya el debate correspondiente con los peritos y conforme se puede apreciar objetivamente, señor magistrado, los informes periciales que ha mencionado, entre ellos el 18 y el 3, estos están vinculados íntimamente a la realización de la pericia y estos informes se emitieron a raíz de las observaciones realizadas por parte de la defensa técnica. Es decir, estos informes que absuelven las observaciones están vinculados con los informes periciales. Ahora, con respecto al
al voucher que se señala en el número 10, copia de los depósitos del dinero incautado en dólares y soles, pues esto acredita que el dinero incautado fue depositado en el Banco de la Nación y eso ha sido parte de la materia de insumo para la elaboración del informe pericial 1-2024. En concreto, señor magistrado, tanto los vouchers como los informes donde absuelven las observaciones están vinculados a los informes periciales contables. Eso es todo. Gracias. Gracias. A ver. Se presenta por parte de la Fiscalía las declaraciones de los peritos Sánchez Solórzano y Delgado Ochoa. Sostiene que estos peritos elaboraron los informes periciales 151-22 y 01-2024, que contienen las respectivas conclusiones sobre los ingresos y egresos del acusado Rosel Alvarado. Sostiene que las conclusiones se realizaron sobre la base de distintos documentos que se utilizaron. Entre ellos se tiene, aparte de los informes periciales, el número 10, que son copia de los depósitos de dinero incautados en dólares y soles de 27 de noviembre del 19. Y los informes ya mencionados con sus correspondientes ratificaciones. Tanto la declaración del perito Sánchez Solórzano como el informe 151-2022 y las documentales contenidas en los numerales 5, que corresponde a el informe número 18, el número 7, que corresponde al informe número 7, y el número 10, que es la copia de los depósitos de dinero incautado en dólares y soles, fueron observados por la defensa. Quien en concreto cuestiona utilidad, toda vez de que hace referencia a que el perito no habría realizado una pericia de modo profesional, toda vez que evitó considerar los ingresos de su patrocinado hasta determinados periodos. Igualmente, sostiene que los informes contenidos en los números 5 y 7 constituyen ratificaciones que serían, según señala, sobreabundantes. Sobre el particular, considera este juzgado supremo que tratándose de un delito de enriquecimiento ilícito, la base fundamental de prueba que debe ser actuada son las pericias. Esa es la prueba fundamental, el acto de investigación principal y luego material de prueba que, si llevado a juicio, es el lugar donde debe ser debatido. El cuestionamiento que se hace por la defensa tanto al informe como a los documentos que habría utilizado y a los informes ratificatorios están precisamente vinculados a ese debate que debería existir durante el juicio oral. Dicho ello, se tiene que incluso en este caso, sostiene la Fiscalía, que se realizaron observaciones por parte de la defensa. Eso significa que durante el trabajo pericial participó también un perito de parte, quien evidentemente, por lo que he escuchado, ha realizado observaciones a los mismos y que serán materias de discusión y de debate y de evaluación por parte de los jueces de juicio oral. En ese sentido, considera este juzgado que las declaraciones de los peritos Sánchez Solórzano y Delgado Ochoa deben ser admitidas por ser pertinentes, útiles y conducentes respecto de la posición que tiene la Fiscalía. Y en cuanto a las documentales que sostienen estos informes periciales, también deben ser admitidas la 4, la 5, la 6, la 7, la 4, que son los informes números 151, el número 5, que es el informe 18, y el informe número 3, que son ratificaciones de las conclusiones anteriores, que sí se consideran útiles. La número 7 y el número 10. Respecto al número 10, que también se ha cuestionado, son copias de los depósitos de dinero incautado. Si bien es cierto, se señala por la defensa que lo único que se tiene con estos documentos es el hallazgo de un dinero determinado, y no si este es de procedencia ilícita o si este tiene algún otro trasfondo, el cual deberá en todo caso ser determinado durante el juicio.
con lo cual se admiten pues los informes, las declaraciones de los peritos y los informes periciales y los documentos que sostienen estos informes. Doctor, disculpe, hubo una interrupción en su audio. No escuché la ampliación del informe pericial de 01-2024. Sí, también se admite el informe 0124. Sí, doctor, sí, también Gracias. se admite porque respecto de ese informe no veo que se haya oposición por parte de la defensa. La posición concreta la veo respecto del informe del perito Sánchez Solórzano. Correcto. ¿Qué otro medio de prueba documental tiene la Fiscalía? Veo que hay uno que es la resolución que también fue cuestionado por parte de la defensa, pero es la resolución de la Fiscalía 1339-2006. Sí, también este Ministerio Público la está ofreciendo, la resolución 1339-2006, donde esta pues acredita la condición de funcionario público del hoy acusado, el señor Alberto Orlando Rosell Alvarado. Se ha opuesto la defensa, doctor. Pero esto podría ir incluso, o sea, nadie ha cuestionado la calidad de fiscal de su patrocinado, ¿no? A mí me pregunta, doctor. Sí, doctor Rojas. Cierto, no se objeta la calidad de fiscal al momento de los hechos de mi patrocinado. Lo que se objeta es de que él estuviera ejerciendo el cargo. Efectivamente, esta resolución número 1339 del 2006 es un documento que acredita la calidad de funcionario de mi patrocinado, por lo tanto, es un documento que es que como medio de prueba en realidad es innecesario que se ponga en manifiesto como tal, ya que no acredita ni el hecho delictivo ni el elemento normativo del tipo que está aquí en relación a que mi patrocinado durante el ejercicio del cargo se haya enriquecido. Este documento es del año 2006, en realidad es intrascendente para los fines de lo que se trata acá, del objeto de tema de prueba. Queda a su criterio, doctor. Sí, solamente acredita, en mi opinión, que el señor era fiscal superior, nada más. ¿Sí? ¿No? Ya, lo admitimos en ese sentido, nada más. O sea, acredita que el señor Rosell era un fiscal superior. ¿Ya? Se admite en ese sentido, entonces, sí. Después, la constancia de desempeño funcional, también ese es un documento que acredita, me imagino, todo el desempeño y la carrera profesional de su patrocinado en la fiscalía, ¿no? Correcto, doctor, exactamente. De todos los años desde que ingresó hasta la actualidad, incluso ahí se hace mención hasta cuándo se desempeñó como tal, ¿no? Como fiscal superior. Ya. Y la 593 es la que la 593 es la que lo expresa el señor 93, la resolución de Fiscalía 593. Ya, las 593, esta resolución, la 593-2022 de fecha 4 de abril de 2022, pues para nosotros corrobora que el acusado al momento del allanamiento a la tercera Fiscalía Superior Penal de Lima se desempeñaba como fiscal superior y acredita pues que el doctor Alberto Orlando Rosell Alvarado dejó de pertenecer al Ministerio Público a partir del 19 de abril del 2021. ¿Pero esa es otra resolución, la del 19 de abril, o es la misma? Dentro de la 593 hace mención, doctor. Ya. Doctor Rojas, que también se han opuesto a la 2, a la constancia de desempeño funcional. Sí, en lo que concierne a la resolución número 2, sigue la misma lógica de observación en relación a la número 1, ¿verdad? Que es una prueba abundante, innecesaria desde la perspectiva de la defensa. No agrega nada en relación a la conducta típica.
Y en cuanto al medio de prueba documental u oficial, en este caso número 3, la resolución de la Fiscalía 593 del 2022, hay que decir lo siguiente, que esta está relacionada estrictamente a esa fecha, al 4 de abril del 2022, en la que el sumillado que ha hecho la Fiscalía dice: el Ministerio Público sostiene que con este documento se va a acreditar que a la fecha del allanamiento el suscrito se desempeñaba como fiscal superior. A la fecha del allanamiento. Esto es, antes del allanamiento, mi patrocinado se desempeñaba como fiscal superior, ejercía como fiscal superior. Obviamente, después del allanamiento ya es imposible que pueda ejercer como fiscal superior. En ese sentido debe de entenderse, creo yo, doctor, este documento, el mérito probatorio de este documento. Correcto. Entonces, la número 1, la 379 ya la admití. Doctor, la número 2, la constancia de desempeño funcional, yo creo que también es necesaria porque tienen ustedes, voy a admitir la 593 que corrobora que el señor Rosell estaba como fiscal superior al momento del allanamiento, ¿no? Esas dos yo creo que son útiles para que puedan tener todo el contexto, y la constancia de desempeño ya no se va a admitir por sobreabundante. Conforme. Ya, correcto. Entonces se admiten las resoluciones 1339 de 2006 y 593. También ustedes han ofrecido peritos, doctor Vargas Rojas. Sí, doctor, un perito de parte. Ya. ¿Ese lo va a sustentar ahora? No, el doctor Rosell prefiere Para hacer la el próxima. mayor conocimiento para la próxima, doctor. Ya. Gracias. Ok, me permiten entonces un minuto verificar fecha. Para el jueves 18 de septiembre, 9 de la mañana. Correcto, doctor. ¿Está bien, doctor? Listo. Entonces, quedamos para el próximo jueves 18, 9 de la mañana, para escuchar la pericia, la prueba pericial de la defensa y los documentos también. Perfecto. Hasta el próximo. Sí, señor Rosell, dígame. Doctor, disculpe usted, volviendo a molestar su atención. No nos han notificado todavía acerca de la apelación que hicimos de la sesión de improcedencia de acción, el auto concesorio. Ya. Pero no sé todavía si han vencido los 5 días. A ver, un minuto, déjeme chequear eso. Un segundo, por favor. Gracias. Doctor Rosell, me dicen que hoy es el último día, que están esperando que venza los 5 días para poder elevar el auto la apelación el día de mañana o pasado a más tardar. Muchas gracias, doctor. Gracias. Ok. Hasta luego. Hasta Siendo luego. las 10:25, se concluye la presente sesión, habiendo sido notificada la próxima para el día jueves 18 a las 9 de la mañana. Buenos días. Hasta luego con todos. Muchas gracias. Hasta luego.